Canción del corazón. Capítulo 1. Cuando era niña, pasamos horas mirando por la ventana de nuestra caravana, soñando con la vida que tendría cuando fuera mayor. Soñaba con todos los amigos que haría, las fiestas a las que asistiría, los novios especiales que llevaría a casa, para que conocieran a mamá y a papá. Oh, si hubiera sabido que los años venideros traerían más tristezas y dolor del que jamás podría imaginar. Si hubiera deseado más, soñado más tiempo, tal vez mi vida sería diferente. Tal vez no estaría sentada en esta playa tan sola y confundida. En lugar de fiestas y amigos para ocupar mi tiempo, paso muchos de mis días aquí, mirando el océano, pensando en mamá y mi padrastro, en cómo se han ido ahora, muertos y enterrados, dejándome completamente sola, huérfana. Por supuesto, no estoy completamente sola. Tengo mi nueva familia, los Logan, la abuela Olivia, el abuelo Samuel, la abuela Belinda, el tío Jacob, la tía Sara y Carrie también, pero todos tienen sus propias razones para hacerme sentir mal, recibida, no deseada. Después de todo, no me habían pedido que fuera a vivir con ellos. De hecho, en todos mis 16 años de vida, nunca me habían pedido que viniera a vivir con ellos. Cuando mamá me trajo por primera vez a Provincetown, después de que murió mi padrastro, no podía creer que me fuera a dejar con extraños. No los conocía, y fueran familiares o no, dejaron en claro que no querían conocerme. No podía superar el hecho de que yo era la hija de Haynes y que los Logan no sentían más que odio y desprecio por mi madre. Le rogué a mamá que me llevara con ella, que no me dejara sufriendo sola. Acababa de perder el único papá que había conocido, y ahora ella también se había ido. Pero nada de lo que hice o dijera hizo que se quedara. Ella estaba decidida a convertirse en una actriz o modelo famosa, y dijo que yo me interpondría en su camino. Al principio creí que mamá volvería por mí. Seguramente me extrañaría tanto como yo a ella. No lloraba ella hasta quedarse dormida todas las noches como yo, extrañando a papá, extrañando nuestra antigua vida en Sewell, Virginia Occidental. Pero no, mamá estaba demasiado absorta en sí misma, como para extrañarme o pensar en mí, o incluso para recordar llamarme cuando dijo que lo haría. Finalmente me di cuenta de que estaba atrapada en Provincetown para siempre. Oh, cómo odiaba a mamá por ser tan egoísta, por huir con su amante Archie Martin y dejarme con esta familia que odiaba. La odiaba a ella y quería que yo fuera alguien que no era. Parecía que la única forma de encajar en la vida de los Logan era si reemplazara a mi prima Laura, la gemela de Carrie, que había muerto en un accidente de barco. Pero yo no quería ser Laura, quería ser yo. Pero, ¿quién soy yo? Cuando papá murió y me enteré de que en realidad era mi padrastro, me quedé con 1,000,000 de preguntas. ¿Quién era mi verdadero papá? Pensaba en mí, sabía siquiera que existía. Pensé que podría encontrar algunas respuestas con los Logan, pero se negaron a hablar de mi búsqueda de mi padre, y se volvieron más reservados cada vez que preguntaba algo. Carrie fue el único que me ayudó, y juntos supimos que Kenneth Chills, un artista local y amigo de la familia, estuvo enamorado de mamá, y posiblemente podría ser mi padre. No había tenido mucho tiempo para alegrarme con la noticia cuando llegó la noticia de que mamá había muerto en un accidente de coche en California. Nunca volvería a ser feliz. Parecía que siempre me pasaba algo bueno, siempre venía seguido de algunas tragedias horribles. ¿Qué podía ser peor que perder a mamá? Pensé que una parte de mí murió con papá, pero no fue hasta que mi mamá también se fue que me di cuenta de lo verdaderamente sola que estaba. Si tan solo pudiera encontrar a mi verdadero padre, sabía que él haría las cosas diferentes, mejores. Tendría una vida completamente nueva con él. Una vida donde sería amada y cuidada. Una vida como la de que recordaba en Virginia Occidental. Kenneth Chills tenía que ser mi verdadero papá. Tenía que serlo. La curiosidad mató al gato. «Me voy, tía Sara», grité hacia la cocina mientras corría hacia la puerta principal después de escuchar a Kenneth Chills tocar la bocina de su jeep. Carrie me había presentado a Kenneth a principios del verano, y no pasó mucho más tiempo después de que Kenneth me contratara para ser su asistente. Kenneth era principalmente un solitario y un poco desaliñado, así que lo ayudaba en la casa, cocinando, limpiando, manteniendo organizado en general, así como también lo ayudaba en su estudio de arte. Mientras limpiaba, barría y quitaba el polvo, esperé a que se abriera conmigo, a que me dijera si yo era su hija. Cuando la abuela Olivia me reveló que mi verdadera abuela era en realidad su hermana Belinda,
Me di cuenta de que el tío Jacob y la tía Sara no eran más que en realidad mis tíos, eran mis primos, al igual que Carrie y May, pero como Jacob era el hermano de mi padrastro, seguí llamándolo tío y a Sara tía. Carrie estaba más feliz sabiendo que no éramos tan parientes de sangre como ambos pensábamos originalmente. Irónicamente, esto hizo que me comportara más tímidamente conmigo, como si ahora que una verdadera relación no estuviera prohibida como un pecado imperdonable, no estuviera seguro de cómo proceder. Dejé atrás estos pensamientos sobre Carrie y nuestra floreciente amistad mientras tomaba mi equipo y salía a encontrarme con Kenneth. Como de costumbre, el perro de Kenneth, Ulises, estaba sentado en la parte trasera del jeep. Tenía la lengua rosada afuera y jadeaba, como si estuviera sonriendo, esperando mi llegada. Su pelaje era de color ébano, tenía vetas grises que lo recorrían especialmente alrededor de su hocico. Durante uno de los raros momentos cálidos de Kenneth, me dijo que Ulises se había vuelto más vivaz después de que comencé a cuidarlo. A pesar de su edad, agregó Kenneth, porque Ulises tenía casi 100 años en años humanos. Hasta ahora, ese comentario sobre Ulises era lo más cerca que Kenneth había estado de hacerme un cumplido. Se había limitado a gruñir su aprobación cuando vio lo bien que había limpiado y organizado su casa, y simplemente asintió con la cabeza. Cuando hice lo mismo en el estudio, la mayor parte del tiempo estaba tan absorto en su trabajo que apenas hablábamos. Dejó en claro desde el principio que no toleraría ninguna interrupción en su concentración, así que una vez que entraba en ese estudio y comenzaba algo, yo tenía que moverme como un fantasma. Un artista tenía que salir al mundo real y vivir en el mundo de su propia creación. Si quería tener éxito, explicó. Lleva un tiempo llegar ahí, y cuando lo sacan de él, por cualquier razón, es como empezar de nuevo cada vez que vuelve a lo que estaba haciendo. ¿Entiendes? Asentí, y él parpadeó satisfecho. Buenos días, dijo mientras subía al jeep. Buenos días. Tenía el pelo peinado hacia atrás y atado con una de sus cintas de seda, malva de Laura, y vestía lo que se convertiría en mi uniforme de verano. Una sudadera, un peto y un par de zapatillas de calcetines. La sudadera era azul marino con el nombre Provincetown, impreso en letras blancas descoloridas, y también había sido de Laura. Cuando llegué a Provincetown para vivir con el tío Jacob y la tía Sara, me sentí rara vistiendo las prendas de otra chica, de Laura. Veía cuando le molestaba a Carrie, pero si me negaba a usar algo que la tía seguía que me sugiriera que usara, se sentía muy dolida. Ahora Carrie lo aceptaba, y yo tenía la sensación de que Laura querría que usara su ropa, aunque nunca la había visto y la conocía solo por lo que había oído y las fotografías que había visto de ella. Ulises se inclinó hacia adelante para recibirme mi abrazo, y me lamió la cara. Buenos días, Ulises, me reí. No me comas el desayuno. Creo que hoy estaría nublado por todo el día, incluso podría llover, dijo Kenneth, mientras daba la vuelta en el jeep, y rebotábamos por la carretera. Para los habitantes de Nueva Inglaterra, especialmente los de Cape Cod, pensé que con el clima era el tema más seguro para discutir. Todo el mundo tenía que decir algo al respecto y generalmente no tenía nada que ver con política o religión, aunque había oído al juez Shields en uno de los almuerzos formales de la abuela Olivia recientemente culpar a los demócratas por demasiada lluvia el año pasado. No me molestan las tormentas. Las tuvimos en Virginia Occidental, pero no me gustaría estar en medio de un huracán, dije. No, he estado en cuantas y no son agradables. Giramos hacia la autopista y nos dirigimos hacia Point, donde Kenneth vivía y tenía su estudio. Ahora el jeep se desplazaba bastante bien. Parecía tan desgastado como un par de zapatos viejos, de esos que odias dejar porque son muy cómodos. A pesar de su éxito como artista, Kenneth tenía muy poco de los atributos de la riqueza. Simplemente no parecía que perteneciera a un nuevo y reluciente automóvil de lujo. De todos modos, le resultaba poco práctico conducirlo por la carretera de la playa hasta su casa. Yo llevaba trabajando con él poco más de una semana, pero ya sabía que no pasaba mucho tiempo relajándose junto al mar. De vez en cuando salía a caminar para pensar en algo artístico que lo confundía, y fue principalmente gracias a esos paseos y a la conducción que hacía que el jeep descubierto que obtuvo su color bronce. Su tez oscurecida resaltaba las motas color avellana de sus ojos, normalmente castaños oscuros, sobre todo durante las horas de la mañana, cuando parecía tan brillante y alerta. Como de costumbre, llevaba un par de sandalias de cuero vaqueros, raidos y una de sus camisetas azules descoloridas. Esta tenía algunos pequeños agujeros en el lado derecho, con su barba poblada que parecía un poco más desaliñada de lo habitual. Fácilmente podría pasar por un hombre sin hogar, pensé. Sin embargo, llevaba su cabello castaño oscuro cuidadosamente atado en una coleta.
la mayor parte del tiempo. Simplemente lo llevaba atado con un trozo de corto de cuerda. Ese día lo tenía atado con una gruesa banda de goma. Tenía un pequeño punto dorado como pendiente en el lóbulo derecho y llevaba un trozo brillante de madera de la deriva negra en forma de media luna atado sobre su cuello, con una tira de pequeñas conchas marinas. Conducía en silencio con los ojos fijos en la carretera. Su rostro tan inmóvil que me recordó a los rostros de sus estatuas. Había un ligero tic en los músculos de su mandíbula. Pensé que tenía el tipo de rostro que haría palpitar el corazón de cualquier mujer cuando la mirara, o incluso cuando no lo hiciera. A pesar del cielo nublado, el aire era cálido. Provincetown estaba abarrotado de turistas de verano. Había mucho más tráfico de automóviles de lo habitual. E incluso a esa hora temprana había gente caminando por las calles. Kenneth no se enfureció por la invasión de forasteros, como lo hicieron tantos otros habitantes de Cape Cod, que había conocido. Pasaba tan poco tiempo en la ciudad que no parecía notarlo o no le importaba. Y luego, por supuesto, estaba la perspectiva de que sus obras se vendieran más rápido cuando llegaran los turistas. Sus dólares eran tan buenos como los dólares locales. Me dijo cuando mencioné la ciudad del tío Jacob. ¿Viste algo en el bloque de mármol todavía?, pregunté, mientras nos acercábamos a la carretera de la playa que serpenteaba alrededor y sobre las dunas hacia su casa y estudio. Me miró rápidamente, miró hacia adelante y luego sacudió la cabeza. No, dijo, no, nada. ¿Cómo puedes estar seguro de que vendrá?, pregunté. Tardó tanto en responder que pensé que no iba a responder. Siempre ha sucedido antes, dijo finalmente. El primer día que me llevó al estudio para trabajar para él, vi que tenía un bloque de mármol de 2 metros de alto por casi 1,5 metros de ancho. Me dijo que se lo habían entregado la semana anterior. Es como un lienzo en blanco, explicó. Cuando le dije que no entendía, se acercó, puso la mano sobre la piedra y bajó la cabeza como si estuviera rezando. Luego caminó alrededor de la pieza mientras comenzaba su conferencia. Los antiguos griegos creían que la obra artística ya estaba en la piedra. El trabajo del artista es liberarla, sacarla a la luz. ¿Está en la piedra? Sí, dijo casi sonriendo ante mí. Incrédula. Eso es lo que se entiende por la visión del artista, con el tiempo que se aparecerá. Me quedé mirando el mármol, buscando alguna pista, algún pequeño indicio de una forma de su interior, pero yo no vi nada. En ese momento me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que viera algo. Según él, había pasado más de 2 semanas y todavía no había visto. Pero no parecía molesto ni nervioso por ello. Tenía una paciencia, una calma y ya había llegado a admirar. Aunque había estado tratando de preguntarle casualmente sobre sí mismo toda la semana, todavía sabía un poco sobre él. Nunca me ofreció ninguna información y conseguí que respondiera a mis preguntas. Fue como sacarle las púas de un puercoespín a un perro de caza. La casa y el estudio aparecieron a la vista. ¿Siempre fuiste artista?, pregunté. Incluso de niño. Sí, dijo. Nos detuvimos frente a la casa y apagó el motor. Luego extendió la mano hacia atrás para coger una bolsa de comestibles que había comprado antes de recogerme. ¿Mi madre vio alguna vez algo que creaste?, pregunté rápidamente. No, se detuvo. Abrió la puerta con las compras bajo el brazo. Todos los que conozco habían visto algo que hice alguna vez, dijo, y se dirigió a la casa. Lo observé con frustración, mientras se alejaba de mis preguntas. Sigo dándole oportunidades de iniciar una conversación sobre el pasado, pensé, y cada vez se cierra la puerta en la cara, por mucho que me esforzara por encontrar un punto en común. Un tema de conversación que nos llevara a hablar sobre el pasado y tal vez produjera las revelaciones que esperaba. Kenneth me ignoraba o cambiaba de tema. Hasta ahora había logrado mantenerse encerrado en su trabajo y sus pensamientos privados. Salí del jeep, seguido por Ulises. Kenneth se detuvo en la puerta. Guarda todo esto y ven al estudio. Quiero que prepares un poco de arcilla. He decidido hacer esos jarrones para los Bakerfield, para matar el tiempo mientras espero mi visión. Me han puesto persiguiendo durante meses. Y tienen tanto dinero que es obsceno. Bien podremos ayudarnos a aliviar la carga de su riqueza, añadió secamente y entró a la casa. Todos los artistas despreciaban a sus clientes de la misma manera. Me pregunté. Actuaba como si estuviera haciendo un favor a todos por lo que apreciaban su obra de arte, en lugar de estar agradecido por toda la atención que estaba recibiendo. Cientos, probablemente miles de artistas morirían por estar en su lugar, pensé. Estaba empezando a preguntarme si a mí siquiera me gustaba el hombre que podría ser mi padre, y mucho menos si alguna vez llegara a amarlo. Era posible que lo amara de todos modos. La sangre es suficiente para unir a 2 personas. Seguramente el amor tenía que surgir de otras cosas, lo más importante de los cuales era la confianza. La confianza estaba resultando difícil en estos días, ya que uno por uno todos y todo en lo que había llegado a creer me había defraudado.
Cuando decidí aceptar el trabajo y trabajar para Kenneth, esperaba que el simple hecho de estar cerca de él, de ver cómo y dónde vivía, me permitiría comprenderlo. Pero la casa, los muebles, la ropa y las posiciones de Kenneth eran tan inescrutables como todo lo demás en su vida. El día que Carrie me llevó por primera vez a la casa, me aventuré hasta las ventanas del frente y miré hacia adentro. Carrie había descrito los muebles de Kenneth como algo de una tienda de segunda mano. Cuando miré hacia adentro me di cuenta de que no había exagerado. Hice lo mejor que pude con las alfombras ralas y deshiladas, el sillón desgastado, el sofá y las mesas de madera rayadas. Sin embargo, pulir y limpiar solo pareció resaltar su edad de daño, pero la casa necesitaba una buena pasada. Encontré telarañas en casi todos los rincones y arena por todas partes. Las ventanas estaban empañadas por la sal y el polvo, y la cocina era un desastre. La estufa estaba cubierta de mugre. La parte superior de la estufa estaba manchada. Me llevó casi toda la primera semana conseguir que la cocina estuviera lo suficientemente limpia para poder usarla. Una vez más me pregunté si todos los artistas eran como Kenneth Shields, y, si lo eran, ¿por qué alguien querría ser uno de ellos? Su dormitorio no era diferente al resto de la casa. Podría haber plantado flores en la tierra debajo de la cama y detrás de la cómoda. Barrí y lavé todos los pisos de madera. Saqué toda su ropa del armario y la organicé. Después de haber lavado y planchado la mayoría de ella, vacié los cajones de la cómoda y ordené todo, y luego lavé las ventanas. Pulí todo lo que pude. Al principio realmente pensé que estaba distraído. No parecía notar ninguna diferencia, y si lo notaba se comportaba como si la esperara. Tuve que buscar su aprobación. ¿Está bien el trabajo de la casa?, pregunté finalmente. Fue entonces cuando me dio su gruñido. La falta de aprecio de Kenneth por mi trabajo me puso furiosa, y me fui a pasear con Ulises por la playa y a deshogarme. En muchos sentidos, Kenneth era tan egoísta y egocéntrico como mi madre. Era tan ajeno a los demás que pensé que probablemente podría marcharme y dejarlo, y que tardaría 3 o 4 días sin darse cuenta de que yo ya no estaba ahí. Pero no podía rendirme y volver a casa. Kenneth podía tener todas las respuestas que había estado buscando, si tan solo se fijara en algo más que en su maldito arte. No era como mi padrastro, que se tomaba el tiempo de elogiar las pequeñas cosas que había hecho en nuestro pequeño remolque, incluso cosas que yo pensaba que eran demasiado insignificantes para notarlas. Parecía que a Kenneth no le importaba nada más que su arte, y si no encajaba perfectamente en el mundo que había creado en torno a su talento, seguramente me dejaría fuera de su vida, sin importar si fuera su hija o no. En el breve tiempo que pasé con Kenneth, descubrí que caminar por la playa tenía un efecto relajante en mí. El ritmo de las olas, el brillo de la superficie, la inmensidad del horizonte, ponían todo en perspectiva, y me hacía darme cuenta de que tenía que ser paciente, esperar con calma las respuestas. Si Kenneth era realmente mi padre, me lo haría saber a su debido tiempo, a su manera, no importaba cuánto tiempo tardara. Esperaría que me dijera la verdad. Iba a llegar con la misma seguridad con la que la siguiente ola llegaría a la orilla. Así que me tragué mi orgullo y volví a mantener la casa de Kenneth en orden, preparar sus comidas y ayudarlo con sus materiales artísticos. De vez en cuando me dejaba sola en su estudio